Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. La guerra sigue devastando el este de Ucrania, con la provincia de Lugansk como principal foco de los combates. Las tropas rusas destruyeron todos los puentes que conectaban la ciudad de Severodonetsk, haciendo imposible la evacuación de civiles, así como la entrada de ayudas humanitarias. Moscú sigue asegurando que su principal objetivo es la protección de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, cuya independencia reconoce. Esto a pesar de la presencia de las tropas de Moscú en el sur del país y el continuo bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Sin embargo, con una mayor calma en otras partes de Ucrania, más de 2 millones de personas han decidido regresar al país. A pesar de esto, las autoridades piden calma porque el conflicto continúa y Rusia sigue atacando con misiles en otras partes del país. El siguiente es un reporte de Irene Sabio y Leticia Álvarez. No es una decisión fácil de tomar. En los andenes de la estación de Lviv, en el oeste del país, muchas familias y jóvenes parejas esperan un tren para poder volver a su hogar en ciudades como Kiev. Marina tiene 27 años y es de Kiev. Huyó las primeras semanas de la guerra, pero tras pasar unos meses en Lviv, decidió volver a su casa. Para esta joven no hay ningún lugar seguro en Ucrania, así que prefiere estar cerca de su familia. Nos fuimos a Lviv, mi marido y yo, porque mis padres se quedaron en Kiev. Estuvimos allí unos 2 meses en casa de un amigo porque era muy difícil encontrar y alquilar un apartamento. Así que hace un mes, el 31 de mayo, volvimos y hoy solo fuimos a Lviv por un día. Su madre, Natalia, tiene sentimientos encontrados por la vuelta de su hija. Por una parte me gustaría que ellos estuvieran lejos de la guerra, pero por otra parte los misiles vuelan por toda Ucrania y pueden ir a todos los sitios: Kiev, Lviv, Odessa. Cerca de 30.000 ucranianos cruzan la frontera para volver a sus casas a pesar de la guerra, según la oficina fronteriza, y lo hacen en trenes como este. Recorren cientos de kilómetros con mucho miedo por los bombardeos, pero también con mucha ilusión de poder volver a sus casas. Elena Stevchenko acaba de volver de Bélgica, donde estaba su familia. Viaja con su marido a Kiev para poder recoger ropa y visitar a familiares y amigos. Vamos a estar en Kiev unas 2 o 3 semanas, depende de la situación y depende de cómo esté todo en Kiev, de los ataques con misiles. El deseo de volver a recuperar sus vidas hace que muchos ucranianos tomen el camino de vuelta a su hogar. El gobierno alemán planea entregar visas de larga duración a periodistas y disidentes rusos. Eso facilitaría que los rusos en el exilio retomen el trabajo en Alemania. Actualmente solo cuentan con visas Schengen de corto plazo y a diferencia de los refugiados ucranianos no pueden trabajar. Uno de ellos es Maxim Kurnikov, editor en jefe de la prestigiosa emisora Eco de Moscú, ahora fuera del aire. El siguiente es un informe de Anne Maillet, Willy Marea y Nick Spicer. Desde que llegaron a Berlín, Maxim Kurnikov y Masha Myers han tenido una sola meta: devolverle la vida a Ecos de Moscú, la afamada emisora de radio sacada del aire por el Kremlin por su cobertura de la guerra en Ucrania. Pero como muchos periodistas independientes, salieron de Rusia con una visa Schengen que no les da derecho a trabajar en Alemania, así que llevan 3 meses esperando por una solución. Ni siquiera podemos tener una cuenta bancaria propia o crear una compañía porque no tenemos oportunidad de hacerlo y por eso es todo tan lento, pero esperamos que cuando tengamos la otra visa sea más sencillo. Hay unos 70 periodistas rusos en el exilio en Alemania, que en los próximos días deberían recibir visas de larga duración. El gobierno alemán también destinará 3,5 millones de euros para ayudar a periodistas y figuras de la oposición rusa en el exilio en el curso del próximo año. 3 meses después de que estallara la guerra, es una solución satisfactoria, aunque lenta en llegar, de acuerdo con el eurodiputado Sergei Lagodinsky. Todas estas personas representan el rostro de una Rusia mejor y más democrática, una Rusia que queremos ayudar a construir en el futuro.
aufbauen wollen, gemeinsam natürlich. Periodistas y disidentes que permanecen en Rusia u otros países podrían pedir una visa humanitaria para irse a Alemania, pero a diferencia de los ucranianos, sus casos serán analizados uno por uno, una distinción que Amnistía Internacional considera injusta. Hablamos de gente con la que miembros de nuestro gobierno han tenido contacto regular en el pasado, así que no entiendo por qué no podemos encontrar una solución global para un grupo de personas que no es tan grande. Maxim Kurnikov y Masha Myers todavía confían en que el plan del gobierno ayude a otros periodistas rusos a irse a Berlín para fortalecer su equipo. Eco de Moscú regresará a través de streaming en Internet al final del verano. Y ahora pasamos a Costa de Marfil, en África Occidental, donde más de 800.000 niños trabajan en las plantaciones de cacao, según un estudio de la Universidad de Chicago realizado en el año 2019. Más de 2.000 de ellos han sido retirados de los campos y llevados a centros, para luego ser enviados a la escuela. Sin embargo, el tráfico y la explotación de menores sigue siendo una realidad en el país. Muchos de ellos proceden de países vecinos como Burkina Faso o Malí. El siguiente es un informe de Samuel Bernard. Situada a 300 kilómetros al oeste de Abiyán, la región de Nahua es una de las mayores zonas agrícolas de Costa de Marfil. También uno de los territorios más afectados por el trabajo infantil. Hoy Sabine tiene 18 años. Nunca fue a la escuela porque su abuela la cuidaba en el campo. Cuando nuestros amigos iban a la escuela, ella quería que fuéramos, pero no podía permitírselo. Así que no tuvo más remedio que enviarnos al campo. Al igual que Sabine, el 90% de los casos de trabajo infantil se producen en el seno de la familia y suelen suponer el abandono de la escuela. Pero en este centro dedicado a la acogida de niños víctimas de la trata o del trabajo forzado, también hay muchos niños de países vecinos. Fatao, un chico de 15 años de Burkina Faso, fue recogido en un campo de cacao hace una semana. Fatao no es víctima del trabajo forzado, sino de la trata de personas. Desde Burkina, una red organizada lo llevó a Costa de Marfil. Los burkineses, los malienses, cuando tienen un hijo en Costa de Marfil, para ellos es algo seguro. Así que todo el mundo quiere tener un hijo aquí, con un producto como el cacao que atrae a todo el mundo. El cacao representa el 14% del Producto Interno Bruto de Costa de Marfil. Es la actividad más afectada por el trabajo infantil en el país. Por lo tanto, es en las aldeas de los plantadores donde tratan de concientizar a los adultos. Esta brigada contra el trabajo infantil viene a reunirse con el jefe del pueblo para transmitir un mensaje sencillo. Al dirigirse a los líderes de la comunidad, la brigada espera llegar a todo el pueblo. Pueden ser nuestros reemplazos. El jefe está ahí. Él también tiene reuniones. Puede hablar con los que pueden ser reacios para mostrarle los beneficios. Según las últimas estimaciones, para 2019, 1,5 millones de menores trabajaban en el sector del cacao en Costa de Marfil y Ghana. La quinoa es uno de los alimentos más completos del mundo y tuvo en Bolivia una época dorada de costos elevados que parece haber llegado a su fin. En la actualidad, más de 70.000 productores se ven afectados por el desplome de los precios. La razón de esta caída es que cada vez más países producen el grano, compitiendo con la producción de Bolivia, un país que solía ser uno de los principales exportadores. El siguiente es un informe de Mary Vaca. El remoto origen de la quinoa, que posee muchas virtudes nutricionales, está en las riberas del lago Titicaca. Desde hace siglos, agricultores como los aymaras Ismael Cruz y Margarita Zárate cultivan este alimento rico en proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. Quinoa es más alimento para nuestros cuerpos, para que sea fuerte, para que no nos haga de las enfermedades. Ismael y Margarita cultivan la quinoa para su consumo, pero no han logrado desarrollar sus plantaciones por falta de tierras. En cambio, los productores de las regiones sureñas de Potosí y Oruro tienen una planta industrial para procesar y exportar la variedad de quinoa real orgánica, la que consideran la más nutritiva del mundo. Este producto es exportado a Europa, ¿no?, con los sellos respectivos para la producción orgánica, también a Estados Unidos. Sin embargo, los precios se han desplomado porque el número de países productores de quinoa ha pasado de 20 a más de 100.
Aunque la exportación de quinoa representa muy poco porcentaje de las ventas de Bolivia y no parece afectar su economía, 70.000 campesinos sí están sufriendo por no recuperar sus costos de producción. El gobierno les ha ofrecido apoyo para ingresar a nuevos mercados. Pueden haber 100 países que estén produciendo la quinoa, igual no vamos a alcanzar a la demanda internacional. Ahora hay que trabajar en eso para que nosotros tengamos un valor adicional por ser país de origen. Mientras tanto, y como hace siglos, los indígenas de las riberas del lago Titicaca siguen produciendo para sí mismos el alimento más poderoso de los Andes, ajenos a los vaivenes del mercado internacional. En Singapur, el aumento del nivel del mar hace temer por el futuro de la ciudad-estado y sus 6 millones de habitantes. El primer ministro Lee Hsien Loong ha hecho de la lucha contra este problema una prioridad y desde el 2019 su gobierno ha creado una unidad compuesta por unos 40 expertos en calentamiento global que están desarrollando soluciones innovadoras con miras a contrarrestar los efectos de esta subida. El siguiente es un informe de Justin McCurry, Marina López y Aruna Popuri. Singapur es modesto en tamaño, pero cuenta con una historia de gran éxito económico, uno de los países más ricos del mundo, pero es también uno de los más amenazados. Bajo los objetivos de emisiones podemos llegar a 90 centímetros y hay una probabilidad muy baja de que debido a que no entendemos las capas de hielo de la Antártida, tal vez se eleve en realidad a aproximadamente 1,7 metros. Es mi altura. Detrás de la sonrisa hay una preocupación muy real por el futuro. Las lluvias torrenciales en marea alta, unidas al aumento del nivel del mar, han hecho que la ciudad-estado se vea afectada por devastadoras inundaciones repentinas en los últimos años. Como muestra esta animación de Straits Times, el nivel de las aguas podría subir 5 metros en el peor de los casos y sumergir parte de los emblemáticos muelles de Singapur. Es muy aterrador y da mucho miedo, sin duda. Este es uno de los lugares más hermosos y también lo llamo hogar. Crea una especie de pánico. Al mismo tiempo crea mucha responsabilidad en nosotros sobre cómo contribuimos a evitar que este desastre llegue en el futuro. Pero Singapur se defiende. Ha destinado al menos 70.000 millones de euros para hacer frente al cambio climático en los próximos 50 a 100 años. Para nosotros la protección del litoral es una amenaza existencial porque el 30% del territorio en Singapur no está a más de 5 metros sobre el nivel del mar. Casi un tercio de la isla está amenazada por las inundaciones. Parte de la solución pasa por los diques verticales, los diques de contención y las compuertas de marea. Los proyectos de recuperación de tierras deben estar al menos 4 metros por encima del nivel medio del mar, uno más que antes. Los costes son elevados, pero Singapur está decidida a convertirse en pionera en la lucha contra la crisis climática. Queremos agradecer a Casa Arsenal por prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa y a ustedes también muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France 24 y France24.com.